Salmos 103, versículo 20. Dígale a su hermano, su hermana que está ahí a un lado, dígale, no te impacientes. Dígale, no te impacientes. Sigue soltando la palabra. Alguien te está escuchando. No te impacientes. Sigue soltando la palabra. Alguien te está escuchando. Recuerda, bueno, yo creo que todavía ahí está ese dicho, ¿verdad? Que dice, no, que las palabras se las lleva el viento. Sí, que las palabras se las lleva el viento. Dime todo lo que quieras, que al cabo las palabras se las lleva el viento. Y por mucho tiempo yo oía esa expresión, hermano, las palabras se las lleva el viento. Pero cuando vengo a conocer un poco ya de la palabra del Señor, me doy cuenta, hermano, que eso no es cierto. Las palabras no se las lleva el viento. Y vamos a continuar un poquito en lo que hemos estado hablando sobre la importancia de en sí de tener cuidado lo que hablamos, hermano. Sí, y mire lo que dice Salmos 103, verso 20. Dice, bendecir a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecir a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Note qué interesante que aquí no está hablando de que las palabras se las lleve el viento. Aquí está hablando que hay unos ángeles poderosos en fortaleza que ejecutan la palabra, o sea, la palabra de Dios. Porque hemos estado hablando que necesitamos orar la palabra de Dios. Sí, cuando nosotros oramos y oramos conforme a la palabra de Dios y con la palabra de Dios, tenemos más oportunidad, o por decir así, hay más chance de que su oración sea contestada. Porque hemos estado viendo en Jeremías, capítulo 1, versículo 12, que Dios le dice a Jeremías, bien has visto, Jeremías, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Por eso yo le digo que es importante que oremos conforme a la palabra de Dios. Y he estado recalcando en esto, he estado repitiendo esto, que no se trata de una varita mágica de decir, ¿sabes qué? Pues ya va a cambiar la situación. Hermano, no cambió nada, pura mentira. No. O sea, tenemos que orar conforme a la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Y dice la Biblia que si oramos conforme a la voluntad de Dios o a la palabra de Dios, Dios nos escucha. Y si Dios nos escucha, dice que obtendremos aquella petición que le hayamos puesto a Dios delante. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Un ejemplo, Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa o tu casa. Entonces, esa es una promesa que usted y yo podemos orar, que hay muchas. Hay miles de promesas, hermano, en la palabra que son para nosotros. Pero ahora se fija que las palabras no se las lleva el viento. Dice, bendecir a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. Yo le decía, creo que la semana pasada o antepasada, y le decía que tenemos que tener cuidado porque hay un ángel alrededor nuestro y está escuchando todo lo que usted habla y está apuntando todo lo que decimos. Entonces, con esto yo quiero decirle que no se impaciente, hermano. Siga soltando la palabra. Cuando digo siga soltando la palabra es siga orando, siga creyendo, ¿sí? Yo no puedo decir que tengo fe, hermano, y no tengo obras. En otras palabras, si yo tengo fe, hermano, yo voy a orar aquello para lo que yo tengo fe, ¿sí? Si yo tengo la fe, porque Santiago dice, hermano, que la fe sin obras está muerta. Entonces, no se impaciente, hermano, sigue usted soltando la palabra que alguien le está escuchando. Y el Señor fue lo que me dijo, dile a mi pueblo que no se impacienten, porque cuando estás orando por algo te impacientas. Pues, ¿hasta cuándo? Tranquilo.
no te impacientes. Nosotros estamos impuestos, mire hermano, es algo muy, muy tremendo porque en veces nosotros nos dejamos llevar con la corriente de la vida de este mundo y pues inventaron los microondas, ¿no? Inventaron los microondas donde pues se acabó, hermano, el homemade tortilla, se acabó todo eso. Dios bendiga las vidas de los que todavía hacen. Inviten si hacen. No, mi esposa también hace. Pero, sí, o sea, pero se inventó el microondas y todo en el microondas. Todo lo meten en el microondas, 2-3 minutos y ahí está. Y estamos impuestos a las comidas rápidas. ¿Sí o no? ¿A poco no nos desesperamos cuando va al restaurante y le están preparando la comida? ¿Sí? ¿Sabes qué? No, se van a tardar mucho. Mejor pásale por ahí y una hamburguesa ahí de las que ya tienen hechas de antier, no le hace. Y luego después, ¿por qué me duele el estómago? Sí, entonces nos imponemos a como este mundo va corriendo, o sea, al estilo microondas. Y venimos al Señor y queremos que cuando oramos, en 3 minutos que acabemos, ya esté la comida lista. O sea, que ya esté la respuesta a mi oración. Pero una cosa le voy a decir, no se impaciente, siga orando, siga creyendo, siga confesando la palabra, o sea, soltando la palabra, orando la palabra, porque dice Mateo 7:7, que el que pide recibe, que el que busca encuentra, que el que toque se le abrirá. ¿Por qué no le digo que no se impaciente? ¿O por qué el Señor me dijo que le dijera que no se impaciente? Porque alguien le está escuchando. Hay momentos que nosotros hablamos, a lo mejor no delante de los demás. Pero ¿qué hablas tú cuando estás solo? Nomás no te contestes, porque there's a problem there. Si tú platicas solo, está bien hablar solo, oiga, está bien hablar solo, lo malo es cuando te contestas. Entonces, hay alguien que te está escuchando cuando estás a solas, cuando no te escuchas, cuando no estás en la iglesia, cuando no estás en el trabajo, o aún en el trabajo. Cuando estás atravesando un problema, una dificultad, no muchas veces salen de nosotros como, no sé ni cómo lo voy a hacer. No, hombre, esto se pone peor. Pues no, que Dios está conmigo. ¿Y por qué estoy pasando esto? O no, esto se va a poner peor. Cosas así, hermano. Entonces usted y yo tenemos que tener cuidado porque dice, bendecir a Jehová vosotros, sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. En otras palabras, hermano, hay alguien que le está escuchando en todo momento. Mire lo que dice Salmo 33. Salmo 33. Versículo 8. El 9, vamos a ver el 9. 33:9. Dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Se fija? Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Dios, siendo Dios, no solamente lo pensó. ¿Qué hizo? Lo dijo. Lo mandó. O sea, soltó la palabra. Por eso usted ve al principio de la creación, en Génesis, usted mira que dice que la tierra estaba vacía y desordenada. Y dijo Dios, dice la palabra. Lo va a encontrar como 6-7 veces ahí. Y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios, sepárense las aguas de las aguas. Y dijo Dios. ¿Por qué? Porque aquí dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Por eso dice Romanos 4:17 que Dios es el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Tristemente, hermano, nosotros muchas veces queremos ver para poder orar. O sea, queremos ver algo o queremos ver algo para poder orar o poder creer. Pero eso es todo lo contrario a la fe, hermano. Porque Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, usted no está viendo nada, pero lo está creyendo en su corazón. O sea, por medio, es algo del Espíritu Santo, es algo del Espíritu Santo a su espíritu, que usted lo cree, hermano, aunque no ve nada. O sea que cuando te dicen, todavía estás creyendo, y dices, todavía estoy creyendo. O sea, es algo que es revelado a nuestras vidas, hermano, que nadie te mueve de ahí.
Es como aquel joven o aquella joven que se enamora y dice, yo me voy a casar, pero no te conviene. No, hombre, pues es el más guapo de todo Toluca, de todo México, de todo San Antonio, de todo el mundo. ¿Sí? ¿Sí? O sea que no te cases, no te cases. No, o sea, la muchacha o el muchacho hacen todo y van en contra de todos porque ya se le metió en los ojos o en el corazón. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que tener cuidado, hermano, es en lo que hablamos. O sea, usted y yo tenemos que tener cuidado y no impacientarnos, hermano. En otras palabras, que su fe no caiga, usted siga creyendo. Porque hay veces que usted está orando por algo y antes de que se ponga bien se pone un poquito como que peor. Pero la cosa es que usted y yo debemos de seguir perseverando, creyendo, confiando, hermano, que va a suceder. En verdad, eso es fe. Sí, fe. O sea, no porque tenemos fe, hermano. Yo sé que en veces uno malinterpreta las cosas y dice, no, esa persona tiene fe porque cuando pide algo de volada, Dios se lo da. Eso no es fe. Porque fe verdadera es que pida uno, para mí. Es que pida uno, hermano, y no reciba nada todavía y siga creyendo. Eso es fe. La otra es chiflazón porque todos le dan. Y el día que no le dan, como el niño, la niña, ¿no? Los chifla uno, o sea, ustedes no, ¿verdad? Pero uno en veces. Chifla uno a sus hijos, hermano, y les da todo lo que ellos quieren. Y el día cuando no les das, ¿qué hace? Te hacen un show. Y se tiran al piso y esto. Y usted sabe, entonces, fe verdadera es no recibir, pero aún seguir creyendo. ¿Qué dice el niño? No me quieres, por eso no me compras nada. Y usted sabe muy bien que, ¿cómo que no lo quiere? ¿Sí? Pero es que son niños. Entonces nosotros muchas veces, hermano, de igual manera, pues no que tú me amas, Dios, no que eres bueno y por qué no me contestas. Es chiflado que somos. ¿Sí? Y Dios, hermano, Dios quiere hacer algo en nuestro corazón. Sí, Dios quiere bendecirnos y nos va a bendecir, pero Dios quiere que estemos preparados porque muchos, Dios les da la bendición y se descarrilan, hermano. ¿Sí? No tenía nada y el día que tienen se desaparecen y ni a Dios dicen. ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado. No te impacientes, hermano, hermana. Usted siga orando. Créame que cuando usted obtenga eso, usted va a crecer un poquito más, hermano. Va a madurar en cierta área de su vida. Hermano, dice Jeremías 29:11, y yo lo creo, que los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal. En otras palabras, Dios sabe lo que hace. Sí, Dios sabe lo que hace. Entonces, note otra vez, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Note que no solamente lo pensó, lo oró, lo soltó, lo declaró, hermano, lo habló y vino a suceder. Llamó las cosas que no son como si fuesen y ahora son o fueron hechas. Mire 2 de Pedro. Entonces, no se impaciente, siga creyendo, siga confiando. Segundo libro de Pedro, está ya llegando a Apocalipsis para allá para atrás. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 5 y 8. Dice, del 5 al 8, dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos. Oiga, fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Oiga eso, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un
día. Pero note esto. Dice, estos ignoran voluntariamente. Dice que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Note, por la palabra de Dios. Hemos estado hablando que la palabra de Dios es creativa, hermano. Cuando usted ora la palabra de Dios, hermano, cosas suceden. ¿Sí? Acuérdese, las palabras, Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. La palabra es semilla. ¿Sí? Note que nosotros somos o fuimos formados del polvo de la tierra. ¿Dónde usted siembra semilla? En la tierra, no en las piedras. Entonces, las palabras que nosotros hablamos, aún a nosotros mismos o aún a nuestra propia vida, porque nosotros podemos automaldecirnos también. ¿Sabes qué? Se me hace que yo nunca voy a salir adelante. Se me hace que yo siempre voy a estar sufriendo. Se me hace que yo nací para sufrir. Hay gente que piensa de esa manera y no solamente lo piensa, lo habla. Dice, ¿sabes qué? Yo creo que yo nací para ser un infeliz de toda mi vida. Nunca voy a ser feliz. Yo creo que nací para estar siempre abajo. Yo creo que yo nací para estar siempre endeudado. Yo creo que yo nací para nunca salir adelante. O sea, hablan de esa manera. En vez de hablar lo opuesto, hermano. Porque es más difícil hablar lo opuesto a eso, hermano. ¿Por qué mejor no hablar y decir, ¿sabes qué? La Biblia me dice que yo soy cabeza y no cola. A mí me dice la Biblia que yo estoy arriba y no abajo. A mí me dice la Biblia que yo voy a prestar y no voy a andar pidiendo prestado. Pero porque pido prestado, o sea, le quitamos todo el valor a lo que la palabra dice. ¿Sí? Hermano, estén como estén las cosas, yo tengo que seguir creyendo la palabra de Dios para que surja el cambio en mi vida o en mi situación o circunstancia que estoy confrontando. Porque si no, hermano, yo me voy a basar a que Dios está conmigo en lo que está a mi alrededor o en lo que yo tengo. La Biblia dice que Dios es el dueño del oro y la plata. ¿Será cierto o será mentira? Entonces, note, estos ignoran voluntariamente. ¿Sí? Esto voluntariamente. O sea, no que lo están engañando, voluntariamente. O sea, han decidido, son voluntarios que no les pagan. Yo quiero ser voluntario. O sea, en otras palabras, yo lo hago. No me tienen que pagar. Y dice, estos ignoran voluntariamente. ¿Sí? Que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos. Y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Note, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, o sea que todo esto se va a arder, hermano. Todo esto se va a quemar. Por eso dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero note, dice, están reservados por la palabra de Dios. En otras palabras, están protegidos, están guardados por la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios, hermano, te preserva. La palabra de Dios te protege. La palabra de Dios es un escudo. La palabra de Dios te da fuerza. La palabra de Dios en sí es todo. Por eso dice Hebreos 1:3, dice que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Por la palabra. ¿Sí? En otras palabras, hermanos, si usted ve en la creación, Dios le dijo a la estrella, ustedes van a estar acá, al sol, la luna, tal día, al mar, le dijo, tú hasta aquí vas a llegar por la palabra, y eso sucede ahora. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? Que por la palabra de Dios dice que todas las cosas fueron creadas, fueron hechas por la palabra de Dios. Entonces, nosotros, hermanos, necesitamos la palabra de Dios. O sea, necesitamos seguir creyendo, no impacientarnos, hermano, porque de repente algo va a suceder y vamos a poder ver aquello que hemos estado esperando ver. Juan, en el libro de Juan, capítulo 1,
Dice, Juan capítulo 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, la palabra. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En otras palabras, todo lo que usted quiere que sea hecho va a ser a través de la palabra. O sea, a través de la oración. Sí, a través de nuestras confesiones. Usted sabe, Proverbios 6:2, te has enlazado con las palabras de tu boca, has quedado preso en los dichos de tus labios. ¿Qué son nuestras confesiones muchas veces? No puedo. No, yo nunca voy a poder, yo nunca la voy a hacer. Yo nunca voy a salir adelante. ¿Sí? Entonces, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo por la palabra de Dios. Y lo hemos estado viendo. Usted dice: quiero comer esto, y come eso, lo que habla. ¿Sí? Usted dice: voy a ir a tal parte, y luego sucede, va a tal parte. Sí, en la mañana usted dice: voy a ir a trabajar, ¿y qué pasa? Se va a trabajar. Usted no nomás se levanta en la mañana como zombie y se va. Y dice la esposa o el esposo: pues ¿a dónde va? Pues quién sabe. No, usted dice: voy a trabajar, y se va a trabajar. ¿Sí o no? Fíjese, cosas así sencillas. Se va. Sí, o sea, todo, voy a ir a la tienda. Fíjese que primero, cheque eso. Siempre antes de usted hacer algo, lo habla primero. Lo habla primero. Dice: voy a comer, va a comer. Usted no nomás se sienta y come. Bueno, si está solo o sola, pues sí, ¿verdad? No creo que diga, pero aún ahí creo que todavía lo piensa o lo dice. Estaría bueno comerme unos frijolitos o algo, no sé. Sí, y lo hace. Sí, pero note que todo empieza con nuestras palabras. O sea que es algo bueno, porque cuando lo hablamos, eso viene a influenciar nuestra vida y influencia lo que está a nuestro alrededor. ¿Sí? Dígame si no es cierto. Están 3, 4 personas y lo dice uno: oye, tengo ganas de comer carne asada. Y luego el otro empieza también: oye, sí es cierto, ¿verdad? O sea, se fija, empezó a influenciar, y el otro empieza a hablar: oye, ya se hizo la machaca. Sí, empezaron de la nada, empezaron hablando, y ahora ya está la carne asada ahí y toda esa cosa. Sí, pero primero empieza con nuestras confesiones. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sí, por eso en Jeremías, acuérdense que hemos estado viendo que del versículo, Jeremías capítulo 1, del versículo 5 en adelante, Dios le dice a Jeremías: ¿sabes qué? Yo te he puesto, Jeremías, ¿sabes qué? Para arrancar, para derribar, para destruir, pero también para edificar, para plantar, para edificar. O sea, todo con la palabra, o sea, con las confesiones, con lo que hablamos. ¿Por qué cree que usted le dice algo a una persona y usted habla unas palabras a una persona, o vamos a decir a un hombre, no usted, pero un hombre le dice algo a una mujer, algo, y la persona causa hasta que pueda llorar? ¿Sí? Hermano, créame que los golpes, o sea, una cachetada tiene menos efecto que una palabra que usted le diga a su esposa, a su esposo, o a sus hijos, a sus padres o a sus hermanos. Sí, es mejor, no digo que es mejor que se la dé, digo, pero sería mejor que le dé una cachetada a que le diga algo. ¿Sí? Porque el golpe, lo morado, el moretón, se le quita en cuántos días o semanas, depende con qué le dio. Pero la palabra se queda en la persona por años. Hay personas ahorita casadas, 10, 15, 20, 30 años, y todavía están dolidas porque su papá, su tío, su mamá le dijo: ¿sabes qué? No quería que nacieras. ¿Sabes qué? No te amo. ¿Sabes que eres un estorbo? Y hasta la fecha, ya pasaron años, ya es mamá, ya es abuelita, y sigue con eso en su corazón diciendo: yo soy un estorbo.
por las palabras que se soltaron. La cachetada se le hubiera acabado en 2, 3 semanas el moretón, pero las palabras, por eso dice la Biblia que hay palabras hay cuyas palabras que parecen golpes de espada, ¿sí? Porque el golpe, hermano, se pasa, pero la palabra se queda con la persona hasta que se vaya. Entonces, es algo bien importante, hermano. Ahora nosotros estamos hablando de tener cuidado en lo que hablamos, o lo hemos estado enfocando en que, hermano, lo que queremos ver, orémoslo, creámoslo, soltémoslo, ¿no? Hablándolo, orándolo, mejor dicho. Pero también, por el lado negativo, también tiene efecto, hermano. Como le digo, nos podemos nosotros automaldecir. Proverbios 26:2, como el gorrión en su vagar, la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Ahí está el muchacho ya 40 años y todavía no se casa. O no quiere trabajar. ¿Por qué? Porque desde chiquito. No, hombre, tú nunca te vas a casar. Porque bueno, nosotros atamos, y por eso le digo, todos tenemos que tener cuidado con nuestros hijos, porque de repente nos hacen enojar y se nos olvida que somos cristianos. No, y hablamos palabras. Tal vez no los maldecimos con palabras, con malas palabras, pero les decimos como tarao, torpe, menso. Yo espero que no diga eso, ¿no? Pero en veces, ¿a poco no, hermano? ¿Sí? Eres un rebelde. Así les decimos muchas veces. Yo me incluyo, hermano. Eres un rebelde. Nos hacen enojar, hermano. O sea, y tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, no te impacientes, sigue soltando la palabra, alguien te está escuchando, pero la cosa es que es una espada de 2 filos. Porque te están escuchando, sea bueno o sea malo. Porque una, le das con lo bueno, le das lugar a los ángeles de Dios que mirábamos en el Salmo 103, verso 20, que ejecutan la palabra. Pero por otro lado, hay demonios que dice, tú dijiste. Y todo eso le da el derecho legal. ¿Y sabe qué? Usted puede orar, Señor, pero que ayúdame. Y el Señor no puede hacer nada, hermano, aunque Él es Dios. ¿Por qué? Porque usted le dio autoridad, le dio el derecho legal a esa palabra, a través de nuestras palabras. Mire, Proverbios, capítulo 12. Ya voy a terminar, hermano. Nomás quería que recordáramos un poco más esta palabra. Proverbios, capítulo 12. Versículo 18. ¿Qué es lo que le decía ahorita? Proverbios, capítulo 12, versículo 18. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Se fija, por eso le digo, muchas veces las palabras pueden levantarnos o pueden tumbarnos. Por eso Dios le dijo a Jeremías en el capítulo 1 otra vez, del versículo 5 en adelante, le dijo que todo lo que él en sí, que Dios quería que Jeremías fuera a donde él le dijera, hablara lo que él le dijera, que hablara y que no dijera que era un niño. Y le dijo, porque te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, derribar, destruir, pero para plantar, edificar. ¿Por qué? Con la palabra, le dice en el versículo 12. Entonces, ¿por qué? Porque nuestras palabras son, dice aquí, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Todo puede estar bien hasta que una persona dice una palabra y con esa palabra es suficiente para tumbar a la otra persona. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque hay alguien que nos está escuchando en todo momento. O sea, hay ángeles de Dios que ejecutan la palabra cuando nosotros oramos. Señor, tu palabra dice, Deuteronomio capítulo 28, Señor, dice que si yo guardo,
si yo pongo en práctica tu palabra, si la escucho con atención, van a venir sobre mí todas estas bendiciones y me van a alcanzar. Bendito seré en mi salida, bendito en mi entrada, bendito en mi acostar, bendito en mi levantar. Sí, el enemigo se levantará por un camino contra mí, pero saldrá huyendo por 7. Todas esas son promesas, todas esas son oraciones o todas esas son promesas que vienen a ser ejecutadas cuando nosotros la creemos. ¿Por qué? Porque hay ángeles que ejecutan la palabra de Dios. Note, ejecutan la palabra de Dios. O sea, por eso es importante orar con la palabra de Dios. Sí, yo no digo que ejecutan la palabra al yo decir, ¿sabes qué? Que me aparezca ahorita un carro. O sea, no estoy diciendo eso. Estoy hablando de orar con la palabra de Dios. Sí, tenemos que seguir creyendo. Por ejemplo, estamos orando tal vez por familiares, estamos orando por personas, etcétera, sanidad, cualquier necesidad que hay, pero tenemos que seguir confiando, tenemos que seguir creyendo, porque pareciera que nadie nos escucha cuando estamos orando. Yo no sé si usted ha sentido que hay momentos que usted ora y parece como que nadie le escucha. Y luego el diablo se pone de acuerdo con nuestra carne y dice, estás perdiendo el tiempo, nadie te escucha, tu oración no llega ni al cielo, o sea, al techo este. Párate, hombre, ay, ¿qué estás haciendo? Y nosotros nos dejamos llevar por eso y pensamos que Dios no nos escucha. Pero en verdad, hermanos, siempre hay alguien que nos está escuchando y nosotros debemos de tener mucho cuidado. Vamos ahí a primer libro de Samuel y terminamos. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Entonces siga orando, hermano, siga confiando. No le hace que las cosas se miren todo lo contrario. Usted siga orando, siga creyendo. Siga creyéndole a Dios. Siga confiando en Dios. Vamos a ver el versículo 34. Capítulo 17, primera de Samuel, capítulo 17, versículo 34. Dice, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 34 al 36, dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. 36. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Ahora, note que aquí está hablando de David. Yo sé que ya se dio cuenta. David era un joven, y aquí el pueblo de Israel estaba confrontando a los filisteos, pero los filisteos había un gigante, Goliat, y este gigante Goliat dice que salió. Y cuando se pusieron para pelear, cada uno en un monte, porque peleaban en lo que es en el valle, o sea, en lo que está plano. Y dice que uno estaba en un monte, el otro en otro monte. Y dice que los filisteos, pues salió el grandotote aquel y el pueblo de Israel tuvo temor y retrocedió, como quien dice. Y dice que el gigante por 40 días, 40 noches les estaba gritando, que un hombre de ustedes pelee contra mí. Y si me vence, dice, nosotros los filisteos les vamos a servir a ustedes. Pero si yo derroto a ese que se levante contra mí, ustedes, el pueblo de Israel, nos van a servir a los filisteos. Pues el pueblo estaba asustado. ¿Por qué? Porque lo miraban grandotote. Y era el ejército de Dios. Eran los soldados. Eran los que supuestamente estaban preparados para la guerra. ¿Sí? Pero la victoria tú y yo la vamos a obtener, hermano, primeramente aquí. Y después en el terreno. ¿Cómo? Cuando cambiamos nuestra manera de pensar. Porque si nosotros en la mente seguimos siendo, hermano, chapulines. ¿Se acuerda el pueblo de Israel? Cuando Josué y Caleb y otros 10 espías, príncipes, fueron a reconocer la tierra.
Y dijo Moisés, vean cómo está la tierra. Es la tierra donde fluye leche y miel. Y vinieron y dijeron, no, no, hombre, qué bárbaro. Esa tierra fluye leche y miel, todo precioso. Pero ahí hay gigantes, hay enemigos. O sea que, y vimos los hijos de Anac. O sea, en otras palabras, los gigantes. Dijo, no, ¿sabes qué? Esa tierra por donde pasamos sí es buena. Pero esa tierra se traga a sus moradores. En otras palabras, a los que entren se los comen. Pero si usted se acuerda que esto es en Números capítulo 13, para que lo lea en la casa si quiere. Entonces, pero si usted lee ahí, dice que Josué y Caleb le dijeron al pueblo, hey, tranquilos, porque estos 10 espías, con las cosas que hablaron, hicieron que el pueblo tuviera miedo. Porque el pueblo tiene miedo cuando empieza a escuchar palabras. Por eso usted tiene que tener cuidado de lo que escucha en las noticias. Sí, las noticias dicen algo y que ahí viene el virus y que ahí anda cerca y que ya anda cerquita y que ya va llegando. Y la gente empieza así como que... ¿Sí? ¿Por qué? Porque entra por las palabras. Pero nosotros, hermanos, debemos de creerle a estas noticias. Y estas son buenas. Las otras son malas. Estas son buenas noticias. Entonces, dice que el pueblo se alborotó. Y Caleb se enojó porque dijo, hey, ¿qué están haciendo? Porque lo que ellos hablaron formó una atmósfera de temor. Creó una atmósfera de temor. Por eso le digo, tenemos que tener cuidado en lo que nosotros hablamos. Porque las palabras son espíritu y son vida. Pero también son espíritu y son muerte. Entonces, sucede aquí, hermano, que el pueblo, por ejemplo, Caleb y Josué dicen, no, nosotros nos vamos a comer a esos gigantes como pan. Pero se acuerda, el pueblo decía, no, nosotros... No tenemos chance contra ellos, tan grandes. Dijo, más aparte, dijo, nosotros al parecer de ellos, dijo, nos miramos como langostas, o sea, como chapulines. ¿Sí? O sea, en otras palabras, ellos dijeron, nosotros, al parecer de ellos, o sea, se compararon a ellos, dijeron, no, nosotros somos chapulines delante de ellos. Fíjese la mentalidad. Pero Josué y Caleb dijeron, no, nosotros nos los comeremos como pan. Entonces, tiene mucho que ver lo que nosotros pensamos, porque lo que usted piensa es lo que va a hablar. Y por eso aquí David, note que él dice, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Note que David era un jovencito. David viene a traerle pan, quesos a sus hermanos, y se encuentra con que sus hermanos, los soldados, los guerreros, estaban temerosos. Ya tenían 40 días parados viendo al gigante. El gigante no se va si te le quedas viendo. Tienes que pelearlo. Tienes que pelearle al gigante. Sea el gigante que quieras. Depende. Si tú lo quieres contemplar toda tu vida, bueno, está en ti. Mantente viendo al gigante. No, tienes que pelearle. Tienes que pelearle. Sí, porque estos tenían 40 días y 40 noches porque llegó David. Si no llega David, yo creo que ahí estuvieron. Ya todos viejitos, ya de tantos años estar esperando a que para ver si le da un ataque al gigante. O algo. Sí. Sí. Hermano, gigantes se levantan en nuestras vidas, pero tenemos que confrontarlos. No les puedes sacar la vuelta, porque si le sacas la vuelta de aquel lado de la loma, te lo vas a encontrar otra vez de repente. Tenemos que derrotar los gigantes que se levanten, hermano. Usted debe de saber que mayor es el que está con usted que el que está en contra de usted. Se mira feo. Imagínate el pueblo de Israel, todos los guerreros viendo a ese gigantote. Decía, no, está bien grandote, yo no le peleo. 40 días, 40 noches, llega David, y David trayéndole pues de su parte, de su papá, los panes, los quesos, y los hermanos todos temerosos. Pero David dijo, ¿y ese qué? Dijo, yo le peleo. Dijo Saúl, no, tú no puedes porque tú eres un muchachito. Tú eres un muchachito. ¿Y qué le dijo Dios a Jeremías? No digas que eres un niño. No digas que eres un niño. A todo lo que te envíe, y vas a ir y vas a decir lo que yo te diga. Y David, de igual manera, un jovencito, y Saúl le dice, tú eres un niño, tú eres un jovencito. Ese es un guerrero experto en pelear. Y por eso David empieza a sacar y dice, no,
Dice David, dice aquí, tu siervo, está hablando con Saúl, con el rey, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y empieza a declararle todo esto. Y note, dice, este incircunciso será como uno de ellos. En otras palabras, David, hermano, empezó a soltar la palabra. Yo le dije que si usted no suelta primero la palabra, no se hace nada. ¿Sí? Tiene que soltar la palabra. Mire el versículo 41 al 47. Dice, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y note esto, maldijo a David por sus dioses. O sea, quiere decir que le soltó maldición, le soltó palabras, ¿sí? Le soltó palabras. Entonces dice, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Por eso le digo, porque la guerra es espiritual, hermano. Primero tenemos que vencer en lo espiritual para que se manifieste en lo natural o lo terrenal. 44. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí. Oiga esto. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. O sea, el gigante empezó a soltarle a David las palabras, lo que iba a hacer con él. O sea, era una guerra, y eso es una guerra, hermano, que nosotros constantemente tenemos en nuestras mentes. Porque el enemigo se levanta y te dice, ¿cómo le vas a hacer? No hay esto, no hay lo otro. A ver, ¿cómo vas a pagar? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer lo otro? ¿Cómo le vas a hacer allá? ¿A poco no se levanta todo eso en nuestra mente y nosotros nos quedamos así? Y si le damos chance, hermano, eso nos va a derrotar, nos va a enfermar, nos va a preocupar. Por eso dijo luego el filisteo David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Note que no estaban peleando a golpes, estaba soltándole la palabra, estaba soltando palabra. Pero el Goliat se topó con uno que también hablaba, que también usaba la boca. Note el versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y Jehová te entregará hoy. Y Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Aleluya. Dijo, tú puedes hablar, pues yo también puedo hablar un poquito más. Fíjese lo que el Goliat le dijo y fíjese todo lo que David le dijo. Porque dijo, no, hoy te voy a entregar a las aves del campo. Y dijo David, ¿tú vienes a mí? Digo, pues yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y pum, empezó a soltarle la palabra. Entonces hermano, el gigante estaba derrotado cuando David le soltó la palabra, no cuando le pegó con la piedra. Es igual, de igual manera nosotros, hermano, tenemos que primeramente conquistar con nuestra boca, con nuestra mente. Si usted logra conquistar eso que está pasando hoy en este día en su mente, créame que va a tener la victoria. Pero si usted no lo puede conquistar aquí, tampoco lo puede disfrutar o poseer. Porque primero, hermano, se conquista aquí. ¿Sí? Primero se conquista aquí, hermano, porque esta es una guerra, porque el enemigo por eso está tire dardos encendidos. Pero si logramos apagarlos con la palabra de Dios, vamos a poder disfrutar lo que Dios dijo que es de nosotros. ¿Se imagina por qué cree que el enemigo le ataca a usted con tanto pensamiento a mí? Pero tenemos que aprender, hermano, a contestarle al enemigo también. O sea, tenemos que tener mucho cuidado, no se impaciente, siga soltando la palabra. Hay alguien que le está escuchando, aunque parece que nada está sucediendo. Si el enemigo hermano, yo sé que uno de nosotros, hermano, decía, ándale, tú pégame, yo te pego 2 veces. Dime una cosa y te digo 2, 3 para atrás. Tú me la haces, tú me la pagas. Y más, con crédito, ¿cómo dicen? Con réditos. No éramos dejados ni uno de los que estamos aquí, estoy seguro. Y no somos dejados. Entonces, ¿por qué dejamos que el enemigo ponga tanta basura en nuestras mentes y no pelearle?
Ah, sí, tú puedes decir que esto y que el otro. Sabes que a mí la Biblia me dice que yo soy cabeza y no cola. Yo no le voy a hacer caso a mis sentimientos, mis emociones y lo que veo y lo que siento. Yo ando por fe. Tengo la certeza, la confianza en mi corazón que yo soy cabeza y no cola. Yo camino como lo que soy, un hijo de Dios. Sabes que a lo mejor ahorita no hay, pero eso a mí no... O sea, Dios tiene cuidado de mí. Dios tiene cuidado de mí. Le voy a decir algo. Le voy a decir algo como testimonio. Hace como los últimos de enero, nomás para confirmarle esto que estoy diciendo, los últimos de enero, entrando ya a febrero, creo que fue la última semana de enero, empecé a pintar unos apartamentos. Todavía me van a hablar, pero esto es lo que quiero testificar, que como fue la última semana de enero, pinté 2 apartamentos, ¿sí? Y me dicen, entrega el invoice, y esto y lo otro, ok, pues lo entregamos. Y luego, empezando febrero, a otro, hice 3 apartamentos. Pregúnteme si ya me pagaron. No me han pagado. La semana pasada, que esto ya pasó, la semana pasada, como el viernes, me dicen, oye, ¿no nos puedes mandar los invoices? Yo digo, yo estaba esperando el chequezón. Dijo, no nos puedes mandar el invoice porque no sé qué le hicimos y... Ok. Ahora, pero note el testimonio que le estoy dando. No es queja, es testimonio. Y luego, le dije, ok, pues claro, se lo volvemos a mandar. Y ahí está mi esposa porque ella le dije, tú mándalo porque yo andaba ocupado. Y no nos lo han pagado. Ahora, es dinero que ahí está, gracias a Dios. Entonces, pero a lo que voy es esto. El jueves pasado el Señor me hizo compartir esto mismo por una palabra que el Señor me dio, otra que Dios me dio ahí en San Antonio. Y yo compartía esto y ahorita el Espíritu Santo me hace que se lo comparto otra vez por esto. Porque el Señor, hermano, tiene cuidado de nosotros. Tiene cuidado de nosotros. El Señor me dijo que me fuera a trabajar. El Señor no me dijo que me fuera a trabajar. Yo quise hacerlo porque yo quise. Dije, pues hay chance en el día, voy un rato. Ahora, un dinero extra a nadie le cae mal, ¿verdad? O aparte cuando tienes pagos, porque hay pagos que hacer también, no digo que no, ¿verdad? No nos dan gratis todo, o nada, mejor dicho. Pero, entonces, lo que voy es esto. El jueves, cuando estaba meditando yo en la palabra que iba a compartir, ese día estaba repasándole, y el Señor me abría mi entendimiento y me enseñaba así unas cosas muy tremendo. Y luego me dice el Señor, me dijo, ok, hiciste esos 3 apartamentos. Y dice, ¿ya te pagaron? No. ¿Cuánto hace que lo hiciste? Pues ya casi, yo creo que ya va a ser el mes. Y luego me dice, ¿y te faltó? Le dije, no, Señor. Dijo, el hombre te falla, pero yo no te fallo. ¿Cuántas veces nosotros, hermano? Yo no digo que no, que yo sé que hay cosas que pagar y hay cosas que pagar. Pero lo que el Señor me estaba enseñando, hermano, es que dice, hey, el hombre falla, yo no te fallo. El hombre se olvida. Yo no me olvido de lo que tú necesitas. Solamente sírveme. Sigue buscándome. Porque yo pago y pago bien. Sí, porque es lo que estábamos viendo el jueves. Entonces, por eso yo ahorita le digo, siga creyendo, siga confiando. ¿Sí? Hay alguien que le está escuchando, aunque pareciera que no, hermano. Entonces, el Señor me dio como dijeran ahora sí, un holy slap. Hey, despiértate. ¿Cuándo te he dejado? ¿Sí? Ahora, yo no estoy diciendo, hermano, que tenemos finanzas a reventar y cosas de esas. No. Hay cosas que pagar, sí, hay cosas que pagar todavía. Claro, pero lo que yo voy, hermano, es de que Dios no nos deja. Que nosotros queremos darnos otros lujos y todas esas cosas, es otra cosa. Pero Dios no nos deja. ¿Sí? Dios es fiel. Entonces, siga confiando,
siga creyendo, hermano, siga orando, siga soltando la palabra, siga creyéndole al Señor. No diga, no, pues es que ya estoy orando y no veo nada. Hermano, no diga nada, siga orando, siga confiando, siga creyendo. Si nosotros, por eso le digo, si podemos conquistarlo aquí, lo vamos a poder conquistar o lo vamos a poder tomar en nuestras manos. Pero si aquí no lo tenemos, tampoco lo vamos a poder disfrutar, hermano. En otras palabras, si usted no se la cree, pues no lo va a saber. Sí, porque esto se trata de al que cree, todo le es posible. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Dios, en esta mañana. Gracias porque eres bueno y tu misericordia para siempre. Señor, gracias porque a través de tu palabra tú nos enseñas que, Señor, sigamos creyendo, sigamos confiando, sigamos orando porque hay alguien que nos está escuchando. Señor, gracias porque sabemos que hay ángeles que ejecutan tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos a tu pueblo, fortalécenos en esta mañana, que sigamos creyendo, confiando, aquello que hemos estado orando. Dios, gracias porque sí lo vamos a ver para la gloria de tu nombre. Aunque las cosas parecieran o dijeran todo lo contrario, creemos tu palabra en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido que selles, Señor, esta palabra, este consejo en la tabla de nuestro corazón, que nos ayudes, Padre, a seguir adelante en el nombre de Jesús. Porque si hay algo que tú tienes es que tú eres fiel y no nos dejas ni nos desamparas, en el nombre de Jesús. Padre, yo